Buenas tardes, buenas noches, queridos amigos por Israel. Hoy nuevamente nos encontramos para tener una actividad de suma actualidad y bien candente. Todos sabemos lo que está pasando en el Estado de Israel, la asunción del nuevo gobierno, y tenemos título de la conferencia, lo hemos readaptado también. Vamos a hablar sobre el nuevo gobierno de Israel, comienzo de una nueva era y el tema de la deslegitimación contra el Estado de Israel. Tenemos con nosotros al que quiero agradecer en nombre de Amigos por Israel, al Rab Carlos Tapiero, que es el director general adjunto y director de educación de la Unión Maccabi Mundial, con 400 centros comunitarios y 500.000 de miembros. Es director del Movimiento Juvenil Mundial Maccabi Tzair Olamí y ejerce la conducción de un programa conjunto con el gobierno de Israel contra la deslegitimación que sufre el Estado judío en su existencia misma. Carlos Tapiero fue director comunitario y rabino de la Comunidad Judía de Guatemala, tiene una licenciatura, Biblia y Filosofía General y una maestría. Poesía contemporánea con especialización en educación judía y estudios del Holocausto de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y su título rabínico del Instituto Rabínico Schlechter de Jerusalén. Ha sido catedrático en la Universidad Hebrea de Jerusalén y de varias universidades del mundo. Carlos, muchas gracias por tenerte entre nosotros. Es un gusto poder contar contigo. Y bueno, yo te propondría que empecemos primero, antes de entrar en la parte de actualidad política que todos vivimos, es que nos cuentes acerca de la deslegitimación contra el Estado de Israel y cuál es el peligro verdadero. Carlos, tenés la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Simón. Gracias a todos los amigos de Amigos por Israel. Hace ya tiempo que estamos hablando con Simón y con Raúl, que está por ahí escondido. Gracias a ambos por la invitación. Sí, son tiempos importantes. Israel es un país en donde se afirma que cada día es un día histórico, porque todos los días ocurre algo muy importante. Ayer ocurrieron varios temas muy importantes y este último mes fue de mucho baile. Por adjetivarlo de alguna manera. Vamos a comenzar primero entonces, sí, con el tema de la deslegitimación contra el Estado de Israel, que es lo que ustedes vivieron. Ustedes durante la última guerra, la guerra que Hamás inició contra Israel, la guerra de defensa de Israel contra la agresión de misiles de Hamás, lanzó al mundo una avalancha de propagandas anti-israelíes de las que ustedes también resultaron damnificados, tanto en Argentina como en toda América Latina y en España en forma especial, porque mucho de la peor desinformación salió también de España. Entonces, vamos a comenzar con esto, porque esto nos va a permitir incluso entender mejor lo que ocurrió en Gaza, por un lado, y a dónde estamos hoy. Les voy a compartir a ustedes ahora una pantalla y les pido entonces que la sigan conmigo, ¿okay? Donde vamos a estar hablando de este tema, del derecho del pueblo judío a un Estado nacional. Esto es medio chistoso casi, o triste. Siempre, muchas veces es una de dos, porque no hay ningún otro pueblo en el mundo que tenga que explicar o que tenga que seguir argumentando por qué tiene el derecho de vivir como una nación en su tierra. Ustedes no van a escuchar a los italianos hablando de por qué tienen derecho a vivir en Italia, ni a los franceses por qué en Francia, ni a los australianos en Australia, cuando se trata de un país de una gran inmigración. Con todo y todo, una vez más, una y otra vez, nosotros, los judíos del mundo, y nosotros, el Estado de Israel, que es el judío entre las naciones, ya les estoy dando acá argumento para comenzar a entender cuál es el rol de Israel en 17 siglos de enseñanza de antisemitismo contra
el judío, los judíos, el pueblo judío, como ese judío entre las naciones, el Estado de Israel, una y otra vez más es delegitimado en su derecho de vida. Si en este momento los tendría todos ustedes en Zoom y los viera, yo les pediría que me respondan estas preguntas y que levanten la mano. Yo les preguntaría, ¿quién está aquí a favor de los derechos humanos? Y todo el mundo, cada uno de ustedes estaría levantando la mano. ¿Quién no está a favor de derechos humanos? Que es un tema fundamental que tiene que ver con el respeto a los derechos básicos. ¿Quién quiere la igualdad entre los pueblos? Todo el mundo va a decir yo. ¿Quién está en contra del colonialismo? Todo el mundo va a decir el colonialismo trajo apareados una cantidad muy importante de problemas. ¿Quién está harto del conflicto entre palestinos y israelíes? Ahí yo levantaría primero la mano. Y acá yo les advertiría, cuidado, porque la religión BDS, voy a explicar esto, está por captarte. Porque aquellos que manejan la campaña de desinformación y de deslegitimación del Estado de Israel como nación, del pueblo judío como pueblo con derechos a su tierra ancestral, te van a confundir, te van a decir que cuando estás a favor de derechos humanos y a favor de la igualdad de los pueblos y en contra del colonialismo y con deseos de terminar el conflicto entre palestinos e israelíes, tenés que en realidad para lograrlo, tenés que boicotear al Estado de Israel. Esta es la estrategia básica y es por eso que primero vamos a comenzar explicando por qué tenemos derechos. Nosotros, el pueblo de Israel, histórico, religioso, ahora explicar 5 ejes distintos sobre la tierra de Israel, a tener en ella una vida nacional, en nuestra patria histórica, y cómo es entonces que se instrumenta la campaña de deslegitimación contra el Estado de Israel. Israel no puede ser destruido por medios militares. Esto ya es un hecho. Israel pasó guerras y guerras, 48, 56, 67, 73, 82. Okay. Israel pasó por muchas guerras. Y en el mundo árabe, acá hablo del mundo árabe, no hablo de los palestinos, que son una muy pequeña parte del mundo árabe, 22 países, frente a ese hecho irrefutable, tuvo 2 tipos de respuestas. La de aceptación o resignación y la de no aceptación o rechazo. ¿Okay? Fueron las 2 respuestas posibles. No hay 3, no hay 4. ¿Qué pasó con los que aceptaron que Israel no puede ser wiped out, dicen los americanos, borrado del mapa de las naciones? Llegaron entonces a negociaciones, a la paz o una paz potencial. Concretamente, Egipto firmó un acuerdo de paz con Israel en el 79. ¿Se acuerdan? Anwar el-Assad. El acuerdo de paz con Jordania, con el rey Hussein padre, en 1994. Las conversaciones de paz que tuvieron los palestinos con Israel en una época que parecía que quisieran la paz, que querían la paz. Y esto es todo un tema que tenemos que tratar. O los actuales últimos acuerdos de Abraham, que son no acuerdos de paz, sino de regularización de relaciones entre países, ¿okay? Que tuvimos con los Emiratos, con Dubái, con Sudán y con Marruecos. Los que no aceptan el hecho irrefutable que el Estado de Israel no puede ser destruido militarmente, buscan entonces nuevas estrategias para aniquilar al Estado judío. Aniquilar, no es algo en la mitad, para acabar con el Estado judío. Este campo de la no aceptación es el matrimonio entre un entendimiento de que Israel no puede ser derrotado militarmente con el deseo de que Israel sea destruido de todas maneras. Ejemplos de no aceptación, uno jamás, lo acaban de ver. El terrorismo que se hace activamente para desmoralizar a los ciudadanos de Israel y hacer que se vayan de Israel. Si nosotros tuviéramos una permanente campaña de ataques contra Israel, en el norte la Hezbollah con misiles, en el sur con Hamas con misiles, esto podría llegar a ciudadanos de Israel de decir, yo no quiero más esto, me voy a otro país. Okay. Esto tiene que ver con un deseo real de destrucción. En la carta constituyente del Hamas que aparece, la destrucción
del Estado judío. Aparece como un componente fundamental de la ideología del Hamás. Hamás es uno de los grandes grupos, de los dos grandes grupos. Hay más, pero uno de los dos grandes grupos de la dirigencia palestina en Judea y Samaria, lo que se llama el West Bank, la Franja Occidental y Gaza. Otros ejemplos de no aceptación, la segunda y tercera intifadas, que no vamos a reconocer vuestra vida como nación y vamos a amargar la vida. Y el tercer ejemplo, del que hoy vamos a hablar con más detalle, es la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, BDS, las mismas siglas en inglés, BDS. La estrategia de quienes quieren negar este derecho de vida que tenemos los miembros del pueblo judío a constituirnos en nación, en nuestra patria histórica, la tierra de Israel, tiene dos premisas básicas. La primera dice, los judíos no son el pueblo nativo de la tierra de Israel. Es decir, es lo que solo los que me están escuchando dicen, ¿de verdad dicen esto? Bueno, esto se dice en universidades, esto se enseña en universidades, ¿ok? Negando que el pueblo judío seamos un pueblo, diciendo que el judaísmo es una religión, ¿ok? Lo que es una mal comprensión fundamental de la esencia misma del pueblo judío. Y la segunda premisa dice, el establecimiento del Estado de Israel fue un error histórico de las naciones del mundo. ¿Cuándo? En el programa de la partición, Haftet Benovember, el 29 de noviembre de 1947. Acabo de volver a leer al libro de Jorge García Granados, Así nació Israel, junto con Rodríguez Fabregat, uno en Guatemala, otro en Uruguay respectivamente. Ellos hacen la labor fenomenal, primero de conocer los campos de desplazados de los judíos que se salvaron de la Shoah, que están en Alemania después de la Shoah, y después hacen todo el esfuerzo para el plan, para que se apruebe el programa de partición, y posteriormente entonces se cree el Estado de Israel. Estas dos premisas son propuestas en forma sistemática por aquellos que se suman a la campaña del BDS. No, el pueblo judío no existe como pueblo, la creación del Estado de Israel fue un error histórico. La que les pongo acá en la mitad, en esta pantalla, si el pueblo judío no es el pueblo histórico de la tierra de Israel, entonces Israel usurpa el lugar de los palestinos, que ellos son el pueblo histórico del cual ahora me voy a referir con detalle, que no lo son, ¿ok? Yo lo digo ya de antemano, en números enormes son egipcios que llegaron a Israel cuando Israel empieza a desarrollar, el pueblo judío empieza a desarrollar el Ishuv, el pre-Estado de Israel, que llegan a trabajar a Israel porque tienen mejores derechos laborales, y gente que llega de lo que fue Transjordania en esa época, Jordania después, que se asientan en Israel porque hay mejor mano de obra, de igual manera que tuvimos que cerrar la frontera sur de Israel porque vinieron cantidades de decenas de miles de africanos escapando a la guerra para trabajar aquí en el Estado de Israel. Esta pantalla, mírenla un segundo y se la saco ya. Esta pantalla muestra la red de odio contra Israel, ¿okay? Que es una red de odio que tiene su origen está manejada de alguna forma desde Ramallah, ¿okay? Desde la autoridad palestina. Los que no son los extremistas son los que conducen esta campaña de deslegitimación de la vida misma del Estado de Israel. Estos mismos que dicen el pueblo judío no tiene derecho sobre la tierra de Israel. No tiene ningún derecho, ¿ok? Y quiero adelantarme aquí y decirles a todos, como israelí, y siendo parte de la mayoría de Israel, de la mayoría estoy hablando, porque hay polls, todo el tiempo hay encuestas, 70, 80%, siempre decimos que estamos dispuestos a un arreglo final con los palestinos para el establecimiento de dos países, para que siga viviendo el Estado de Israel como Estado judío y haya un Estado palestino segundo al lado de Israel, porque primero Jordania, ya voy a explicar. Ya hay un Estado palestino, por un segundo Estado palestino para acabar con el conflicto. Esto es fundamental. ¿Okay? Es decir, nosotros sí decimos, extendemos la mano diciendo acá estamos, hagan la paz con nosotros, y nosotros vamos a perder parte de nuestras
vamos a hacer concesiones territoriales. ¿Okay? El otro dice, no, usted no tiene ningún derecho a la vida. Es por eso que la campaña de BDS se dirige desde Ramallah al mundo, se dirige desde la conducción de la autoridad palestina al mundo. Voy a darles ahora herramientas a todos ustedes para que puedan hablar sobre estos temas con autoridad, para que los puedan conocer y puedan decir por qué el pueblo judío tiene derecho sobre la tierra de Israel. Y les hablo de cinco derechos. Religiosos, autodeterminación, históricos, legales, efectivos y existenciales. Voy uno por uno. Yo me imagino que entre ustedes, como público, tengo también hermanos cristianos. Simón, hazme así con la cabeza si es cierto. No, esto es solamente... Entonces, cuando ustedes hablen con nuestros hermanos cristianos sobre el tema nosotros tenemos un campo común con la cristiandad, que es nuestra Biblia. Nuestra Biblia es el libro que nos vincula con la cristiandad. Y recordemos que toda nuestra Biblia está incluida en la Biblia cristiana, que es en su mayoría la Biblia hebrea más los evangelios. La Biblia es el libro reconocido internacionalmente como uno de los máximos aportes del pueblo judío a la humanidad. Occidente cristiano se basa en la Biblia, ¿ok? Y todos los evangélicos, muchos reformados cristianos y los fieles a las decisiones de la Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II en 1965, ven en el pueblo judío al legítimo dueño de la tierra de Israel. Esto es fundamental. Si ustedes hablan con hermanos cristianos que en algún momento le dicen, pero para, si vos sos buen cristiano, si sos católico, tu iglesia, la Iglesia Católica desde 1965, te obliga a reconocer el derecho del pueblo judío sobre su tierra ancestral. Tu Biblia, la Biblia cristiana, la cristiandad sostiene el tema en forma permanente. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel, es el heredero del pueblo de Israel. Y acá habían teorías de negación, ¿ok? De suplantación, su percepción, no voy a entrar acá en tanto detalle, la cristiandad, que fueron anuladas por la cristiandad, donde decían que el pueblo judío ya no vive más, que cada vez que se habla de Israel en la Biblia se está hablando de los futuros cristianos. Eso fue eliminado por el catolicismo. Si, por ejemplo, tomamos el libro de Ezequiel, van a ver, estas son en Ezequiel 47, 15, 20, acá van a ver los límites de Israel a como aparecen ahí. Cuando hablo con mis amigos cristianos, hermanos cristianos, pastores, la curia, permanentemente hablamos y conversamos que el nombre de Eretz Israel, Jerusalén y otras referencias a la tierra de Israel aparecen en incontables ocasiones en la Biblia, 670 veces, como el lugar ordenado por Dios para el establecimiento de la vida nacional judía, como la tierra que Dios da en heredad a todo el pueblo judío a partir de su padre Abraham Avinu hace 4.000 años, y a Jerusalén en particular como capital religioso, espiritual, político, militar del pueblo judío en la tierra de Israel. Estos argumentos, para que entiendan, son contundentes y fundamentales cuando hablamos con gente que tiene cierta sensibilidad religiosa cristiana, ya sean evangélicos o católicos. E inmediatamente, y uno de los temas que hemos hecho, estoy hablando en nombre de la Unión Mundial Maccabi en el mundo, fue sumar o a pastores o a líderes católicos de alto nivel en nuestra lucha por la legitimación de la vida del Estado de Israel frente a la campaña de deslegitimación, y donde ellos, que representan muchos más millones que nosotros, ellos fueron los que empezaron a demandar a sus gobiernos actitudes distintas hacia el Estado de Israel. Esto no es perfecto, como decía, con nuestros hermanos cristianos, cuando hablamos del derecho desde lo religioso, porque ellos tienen una teoría de reemplazo que se llama suplantación, sustitución, se llama supersectionism en inglés. Pero de todas maneras, esto está cada vez mejor en las iglesias hacia nosotros. Ok, vamos a cosas más fáciles. El derecho elemental, que es el derecho de autodeterminación de los pueblos. Es un derecho que las Naciones Unidas reconoce para todos los pueblos. Un pueblo tiene derecho a reclamarse como tal, es decir, somos un pueblo. Uno de los pueblos más nuevos del mundo es el pueblo palestino. Si yo le preguntaba a un árabe de Jerusalén, ¿qué es él? En el año 1952, 54, me hubiese dicho, si yo decía, ¿cuál es tu pertenencia nacional? Él me contestaba, yo soy árabe, no decía soy palestino.
el palestinismo, el ser parte del pueblo palestino, es algo que empieza a tomar conciencia nacional en árabes que vivían en Israel a partir de los años 60. Incluso recuerden que el nombre Palestina, Palestine, era el que utilizaba el Ishuv judío, la primera nación por nacer judía antes de la creación del Estado de Israel en mayo del 48. Cuando se hablaba de la partición de Palestina, era por una Palestina judía, que eso era la Palestina futura, Israel, y una Palestina árabe. Pero Palestina era siempre el nombre que los judíos usamos frente a Naciones Unidas, etcétera, a las ligas de las Naciones antes, en cuanto a la tierra de Israel. El palestinismo, el ser un pueblo palestino relacionado a los árabes, comienza a tomar fuerza en los 60. Entonces, recién en los 60 se empieza a constituir una nación palestina. Ahora, hoy existe, y nosotros los israelíes la reconocemos como tal. Entonces, aquellos que tienen el tupé de decirnos, ustedes son una religión y no un pueblo, uno tiene el derecho de decirle, ¿tú quién eres para decirme eso? ¿Tú quién eres para decirme eso? Nos autorreconocemos como un pueblo hace 4.000 años. Si el pueblo más nuevo del mundo, los palestinos, ustedes lo reconocen como tal, ¿cómo te atreves a decir que nosotros los judíos no somos un pueblo? Cuando somos un pueblo reconocido como tal por miles de años por fuentes escritas, ¿ok? Número 2 de los 5 ejes. Número 3, y esto es lo más importante, si hay algo de todo lo que voy a decir es importante, esto es el tema fundamental. Nuestros derechos históricos. Muchos de ustedes que están viendo esta conferencia seguramente visitaron Israel. Bueno, cuando vinieron a Israel, les hablo desde Israel, cuando vinieron a Israel, ustedes vieron con sus piernas, brazos y cuerpos las irrefutables pruebas arqueológicas a lo largo y ancho de la tierra de Israel del establecimiento de la vida nacional del pueblo judío en la tierra de Israel durante las eras del primer templo y segundo templo, desde el 1300 antes de la era común hasta la destrucción del segundo templo en el 70 de la era común. Ustedes vieron los lugares, los caminaron, hay pruebas arqueológicas, pero más aún, vieron también las irrefutables pruebas arqueológicas a lo largo y ancho de la tierra de Israel de la permanente presencia judía en la tierra de Israel después de la vida nacional, de todo tipo de colonias judías dispersas en distintos lugares que fueron echadas después que los judíos fueron echados de Jerusalén, fueron a Yavne, se establecieron cerca de la costa, en fin, en distintos lugares, pero la permanente presencia judía en la tierra de Israel y el reclamo permanente del pueblo judío a su tierra histórica. Pero esto que de por sí ya nos daría derechos, y acá les muestro un poquito, así era el reino de Israel de Judá, que es muy parecido al Estado de Israel de hoy, con la diferencia que tendría acá el pedazo más rico de Jordania. Así era la tierra de Israel en la época del rey David. Lo que está aquí en fucsia es el reino completo del rey David, pero él dominaba las otras áreas o las tenía como áreas tributarias a las otras áreas. Entonces, el Israel de la época del rey David tomaba, por supuesto, todo el Líbano, tomaba todo el sur de Siria, llegaba a los límites de Persia, ¿ok? Tomaba todo lo que es la Israel de hoy y mucho, mucho más. Y acá viene nuestro slide más importante. Somos el único pueblo que desarrolló en la tierra de Israel todas las instituciones propias de una nación. ¿Cuáles son las instituciones propias de una nación? Una capital nacional, Jerusalén, con su poder ejecutivo, el reinado, su corte legislativa y poder judicial, el Sanedrín, los jueces, su comando militar, su centro espiritual y de culto, el gran templo. El único pueblo, de todos los pueblos que dominaron después Israel, ahora voy a mencionarlos. Somos el único pueblo que desarrolló en la tierra de Israel un idioma nacional, lo único de ese pueblo en la tierra de Israel, el hebreo, que es exclusivo para esa nación. Somos el único pueblo que en la tierra de Israel desarrolló un código de vida aplicable exclusivamente a esa nación, la nación judía, que contempla las relaciones con miembros de otras naciones, en la Torá escrita y oral. El único pueblo. No fueron todas las dominaciones, si lo digo en orden, no fueron ni los babilonios, ni los persas, ni los griegos, ni los romanos, ni los bizantinos, ni los árabes, ni los cruzados.
ni los mamelucos, ni los otomanos, ni los británicos. Todos ellos dominaron la tierra de Israel como parte de un área mucho más grande, y ninguno de ellos desarrolló en la tierra de Israel una vía nacional para un pueblo en forma exclusiva. En ese sentido, y estos son nuestros derechos históricos, somos el único pueblo que así lo hizo, que fue expulsado de su tierra a la fuerza, que reclamó históricamente esta tierra una y otra vez, y lo incluyó en forma sistemática en su libro de rezos, en forma sistemática, rezando 3 veces al día a Jerusalén, dirigiendo nuestros corazones, almas y acciones a el centro de Israel, la capital de Israel, y que en la primera oportunidad que tuvo cuando nacen los nacionalismos en el siglo XIX, se suma a ellos en el reclamo de una vía nacional. Esto me hubiese alcanzado con esta y no hablar ni de los derechos religiosos ni de los derechos de autodeterminación. Pero sigo, y este es el tema fundamental, y esto hay que tenerlo claro. El pueblo judío es el pueblo nativo de la tierra de Israel. Lo voy a volver a repetir. El pueblo judío es el pueblo nativo de la tierra de Israel. Ustedes van a hablar, de pronto van a escuchar cosas que son absolutamente outrageous, no sé cómo se dice, escandalosas. ¿Ok? Que van a decirle, no, los nativos serán los palestinos porque son los descendientes de los filisteos. Y la primera pregunta dice, ¿cómo? ¿De dónde sacaste eso? Los filisteos desaparecieron en forma absoluta. Un pueblo desapareció. ¿De dónde sacás estos temas absurdos? ¿Ok? Pero estos temas van y vienen, porque en la vida de la new media, de los medios sociales, cualquiera se levanta, escribe un artículo y nadie empieza a revisar su autenticidad. 4, los derechos legales. Israel no fue tomada a la fuerza. El Estado de Israel no se erigió porque conquistamos a nadie. ¿Ok? Nosotros tenemos en el siglo XX, tenemos 2 documentos fundamentales de las naciones del mundo que garantizan nuestro derecho, que reconocen el derecho judío sobre su patria histórica. El primero es, como todos ustedes conocen, la Declaración Balfour de 1917, la autoridad colonial era Gran Bretaña, se establece el mandato británico para Palestine, que en esa época, y ahora les voy a mostrarles, se incluía 2 partes y no una, y ahí se establece el deseo del mandato británico de la constitución de un hogar nacional judío para el pueblo de Israel, en su patria histórica. El segundo documento, se los mencioné antes, es el plan de partición del 29 de noviembre de 1947, Haftet Ben-November, en donde las Naciones Unidas reconocen el derecho que tiene el pueblo de Israel a su patria histórica. Esto significa que nosotros no usurpamos nada a nadie y que el mundo reconoció el derecho judío sobre la tierra de Israel. La Declaración Balfour es lo que tienen ustedes acá enfrente. El mandato para Palestina es lo que viene acá. Ustedes seguramente los conocen un poquito los mapas, verán que aquí hay 2 países hoy, uno Israel y el otro, ya se los muestro. Pero cuando el mandato británico reconoce el derecho del pueblo de Israel sobre la tierra de Israel, reconoce esto, lo que aparece en blanco, esto, pero por presión tremenda de los países árabes o de los árabes de la región, para aliviar la presión, dicen los británicos, no. Ok, 2 países. Un país, voy a volver para atrás para que lo vean, en la Palestina histórica, 2 países. Un país, Transjordania, que va a ser la Palestina árabe, el futuro Estado palestino árabe, y una Palestina judía que aparece en blanco, que es la de hoy, ¿ok? Y esto fue por presiones del mundo árabe. Pero las presiones del mundo árabe no eran para que se achique el territorio de un futuro Estado judío, era para acabar, para que nunca se erija ese Estado judío. Y entonces hay otra partición que es el de 1947, el plan de partición. Y lo blanco que aparece acá, solo eso iba a ser Israel. ¿Qué contestó el pueblo judío, la dirigencia judía, Ben Gurión, la agencia judía que era el pregobierno del futuro Estado de Israel? ¿Qué contesta al plan de las Naciones Unidas? Dicen, con el corazón partido, pero decimos que sí, porque tenemos que darle vida al futuro pueblo judío. ¿Qué contesta el mundo árabe? No. Es un no rotundo. No habrá ninguna presencia no musulmana en Medio Oriente.
se lanza la guerra contra Israel y los límites que se fijan es lo que aparece en celeste, ¿ok? Y esto es lo que Israel gana la guerra. Cuando Israel gana la guerra, todo lo que queda en naranja, eso fue conquistado por Jordania. Nunca se erigió ningún Estado palestino. Los jordanos se hicieron dueños de otro pedazo más dentro de la Israel histórica, porque eso es parte decididamente de la Israel histórica, se dieron los mapas de antes. Entonces, esto es lo que tenemos en el 49, en el armisticio del 49. Y cuando se produce la guerra del 67, la guerra de los 6 días, todo lo que es verde también queda en manos de Israel en una guerra ganada en forma completa. Pero Israel renuncia a todo el Sinaí, todo el sur verde, esa mancha enorme, aún habiendo descubierto pozos petrolíferos y desarrollándolos, los da en paz por la paz con Egipto. Derechos efectivos, el quinto eje. Desde la mitad del siglo XIX, cuando se hacían censos, ya la mayoría de la ciudad de Jerusalén era judía. La primera vez que se hacen censos científicos en Jerusalén, hay una mayoría judía. Y desde el inicio del retorno organizado de las diásporas judías a Israel, que comienza en 1882, el pueblo judío desarrolló la tierra de Israel en el estado que es hoy, que es un estado democrático, vibrante, polifacético, todo lo que vamos a hablar ahora, quizás cuando nos refiramos al tema de elecciones. Miren a Israel, la manchita chiquitita, que es bellecita naranja en sus monitores, eso es Israel en 22 países musulmanes, lo que se llama el Medio Oriente. ¿Okay? Eso es todo lo que es. Esto es esa manchita chiquita que en un mapa mundi nunca se ve. Eso, según muchas de las naciones del mundo, es las razones de todos los males del mundo. Para que entiendan cómo el peso que el antisemitismo ha tenido en la campaña de legitimación contra el Estado de Israel. ¿Qué queremos nosotros los israelíes? Durante las últimas 2 décadas hay permanentemente encuestas. De si nosotros los israelíes estamos dispuestos a un programa de paz con los palestinos que finalice de forma definitiva el conflicto con los palestinos. Y siempre entre 70 y 80% de la población israelí dice sí e inmediatamente, sí. Si los palestinos quieren paz, hagamos paz ahora, 2 países para 2 naciones. Algo que nunca dice la autoridad palestina. La dirigencia palestina de Mahmoud Abbas, en forma permanente, dice no así. Un Estado nacional palestino para los palestinos y un Estado general donde vengan millones de palestinos al actual Israel de hoy y que no se reconozca el carácter judío de la tierra de Israel. O sea, la eliminación de Israel como Israel y además la constitución de un Estado palestino. Nosotros queremos paz, queremos inmediatas negociaciones de paz. Esto es dicho por israelíes una y otra vez. Si me preguntan a mí, ¿tú qué eres? Yo les digo yo soy pro-palestino. Quiero un estado para los palestinos para finalizar el problema que tenemos con ellos. Pero en ese momento se tiene que decir, se acabó el conflicto primero, 1, y 2, Israel, el pueblo judío tiene derecho a su vida nacional en su patria histórica y va a ser un estado judío. Esos 2 temas tienen que ser dichos del otro lado para poder vivir finalmente en paz. Porque si todo el tiempo van a vivir con la esperanza de poder reclamar más y más y más, y cantando como ellos cantan, From the river to the sea, Palestine will be free. Desde el río Jordán, hasta el mar, Palestina será libre. ¿Qué están cantando con eso? Vamos a acabar con el Estado de Israel. En 8 oportunidades, el pueblo judío dijo sí a un programa de paz y de coexistencia con un futuro Estado palestino, y en 8 oportunidades, los palestinos dijeron no. La última hace muy poquito, el programa de Trump. ¿Ok? Con la comisión Peel dijeron nunca va a haber un Estado palestino en 1937. En 1947 el programa de partición se los dije, dijeron que no. En Jartum, después de la guerra de los 6 días, Israel dijo podemos hacer ahora la paz. Con devolución de territorio hacemos una paz final, dijeron que no. Y en Jartum además dijeron no a Israel, no, bueno, son 3 nos, no voy a entrar en eso ahora. En Camp David dijeron que no a la paz cuando el presidente, que en ese momento el presidente Clinton se para y empieza a gritarle a Arafat diciendo tenés el Estado palestino, firma el documento, pierde el control. Tengo un amigo que fue parte de eso. Arafat dice no, y no firma. En Taba, un año más tarde, dicen que no.
Olmert, la oferta de Olmert a Abu Mazen, a Mahmoud Abbas, el presidente actual de los palestinos, dice que no cuando estaba todo prácticamente resuelto. La oferta de Netanyahu en 2013 y ahora el plan de Trump, no. Israel para hacer la paz necesita un socio. Y les digo otra cosa, no importa quién esté en gobierno en Israel y no importa cuán intransigible sea, si hay una oportunidad real de paz, nosotros, el pueblo de Israel, se levanta a decir, vas y firmás. No hay acá opción, porque nosotros queremos la paz. ¿Qué es esto del BDS? ¿Sí? Boicot, boicot, desinversiones, sanciones. ¿Qué es esto del BDS? Es el movimiento que tiene como su mensaje fundamental que la creación del Estado de Israel fue un horrible error histórico, que el 29 de noviembre de 1947 el mundo que estaba alterado por la propaganda judía del holocausto que nunca existió, escuchan lo que estoy diciendo, la brutalidad, la mentira última, pero esto es lo que dicen. Los judíos en Hollywood inventaron el holocausto, se lo vendieron al mundo, les hicieron culpa, entonces el mundo dijo, bueno, entonces hay que darles un pedazo de tierra, y ahí se crea un Estado que usurpa el derecho natural de los palestinos, que era el pueblo nativo. Le estoy dando toda la narrativa del BDS, repugnante, una narrativa asesina, porque tiene como objeto la muerte del Estado de Israel. El BDS como estrategia mezcla gente distinta. Hace como un paraguas de gente que odia a los judíos y a Israel. Tiene nazis de derecha y comunistas de izquierda. ¿Okay? Aunque entre ellos los grupos se odien, arman un pastel malvado, ¿okay? En donde enemigos de los judíos, universalistas, islamistas, comunistas, nazis, todos son parte de esta estrategia de engaño. Es un pastel repugnante que tiene como denominador común el antisemitismo y tiene gente que señala virtudes, tiene islamistas, tiene todo tipo de teoristas de conspiración, tiene antinacionalistas, y arriba de todo la cereza son los derechos humanos. Todos lo venden como que en realidad promoviendo la delegitimación del Estado judío los estás obligando a que hagan la paz. Cuando Israel todo el tiempo quiere la paz, cuando todo el tiempo está acercando su mano hacia la paz, cuando Abu Mazen en una y otra ocasión se negó a la posibilidad de paz. Parte de lo que dice el BDS es que Israel es un país apartheid. Es un país que mantiene el régimen de Sudáfrica. Cuando uno habla esto con sudafricanos, a uno se le ríe en la cara. Dice, la gente no sabe lo que es apartheid. Lo que era ser negro en Sudáfrica, que tenía que caminar por una calle que no podía ir a los blancos, distinta a los blancos, que no podía ir a hospitales de blancos, que no podía ir a colegios de blancos, que no podía tener ningún cargo público en absolutamente nada en Sudáfrica, que no podía subirme a un bus de blancos, etcétera, que no podía votar con los blancos. Es decir, eso es apartheid. Uno de los dos fundadores de la campaña de BDS se llama Omar Barghouti. Lo tienen acá en la foto. ¿Saben lo que aparece de fondo? La Universidad de Tel Aviv, porque su doctorado lo hizo en la Universidad de Tel Aviv. O sea, el fundador de la delegitimación contra el Estado de Israel es un doctor de la Universidad de Tel Aviv. ¿Okay? Eso es Israel hoy, con jueces, y ahora con un partido político árabe como parte integral del gobierno de Israel. Jueces, jugadores de fútbol, artistas de cine, conductores de programa, periodistas, lo que quieran, investigadores, jefes de hospitales, todos ellos árabes. Es decir, esto es un escándalo de mentira. Pero el BDS no tiene ningún respeto por la mentira. Y estas son algunas de sus frases, ¿ok? Omar Barghouti, búsquenlo, ¿okay? Se escribe Barghouti con H en la mitad. Él dice, nosotros nos oponemos a un Estado judío, no hay derecho de existencia a un Estado judío. Asad Abu Khalil, ¿okay? Uno de los líderes del BDS, dice, la verdadera meta del BDS es destruir al Estado de Israel. Ahmed Mur, ¿okay? Otro de los activistas fundamentales. El BDS significa el final del Estado judío. ¿Okay? Ronnie Kasrils, ¿okay? Otro líder de Sudáfrica, dice, el BDS va a conducir, va a ayudar a la derrota del sionista Israel y la victoria de Palestina. Y lo que cantan en sus manifestaciones, shoot the Jew. ¿Okay? Disparen al judío. ¿Okay?
estos son mis datos para quien los necesite, ok, y con esto voy a terminar esta primera parte. Si ustedes me preguntan qué tiene que ver esto con lo que nos pasó en Gaza, bueno, les digo ya, tiene que ver un montón con lo que nos pasó en Gaza. Porque es insólito que un país sea agredido con más de 4.000 misiles, lo que un país que no tiene, si no tuviese tecnología, significaría la muerte de unos 20.000 ciudadanos civiles, todos civiles, y que el mundo se identifique con el agresor y no con el agredido. Es insólito, ¿ok? Eso puede ocurrir únicamente cuando la campaña del BDS es suficientemente efectiva como para lograr que la mentira sea propagada y, peor aún, creída. Cuando la víctima se convierte en victimario y el victimario asesino se convierte en víctima. Cuando para poder uno demostrar, tener derecho a la vida, uno tiene que morir, porque uno de los temas permanentes expresados por distintos medios de prensa en el mundo, y estoy hablando de la prensa seria, es, pero escuchen, murieron más de 200 palestinos y solo 13 israelíes. Entonces uno tiene que decir, ¿saben qué? Tendríamos que haber bajado la efectividad de nuestro sistema antimisiles que salvó la vida de decenas de miles de ciudadanos israelíes y permitir que murieran unos 1.000 israelíes para que ustedes estén contentos, ¿ok? Estos son temas, el cinismo, y al final del día, el antisemitismo contenido en este cinismo son inconmensurables y para la gente de buena voluntad, incomprensibles. Acá, Simón, lo abro. Carlos, muchísimas gracias por esta primera parte de la charla. Quiero decirle a todos nuestros amigos por Israel que creo que ya no nos queda ningún tipo de duda de la legitimación que tiene Israel de estar en el lugar donde está y en el momento donde está, y también de poder asegurar que el pueblo judío es el pueblo nativo donde se encuentra. Carlos, permitime que hablemos un poco de las últimas 3 semanas en Israel, con todo lo que trajeron. Dime, ¿cómo finalizó la guerra contra Hamás? Israel ganó, tenemos esperanzas de un arreglo de paz final con los palestinos, con Hamás. Contanos un poquito sobre eso. Israel ganó en forma dramática la guerra militar. Esta guerra tuvo componentes nuevos, básicamente cibernéticos y de inteligencia. Esto permitió al ejército de Israel hacer la guerra más quirúrgica de su historia. Cada uno de los lugares atacados, y acá les cuento, tuve la suerte de compartir una charla así, chiquitita, con uno de los jefes de las acciones de la Fuerza Aérea. Porque también recuerden que esta fue la 4ª guerra de Israel en Gaza, siempre guerras de reacción, guerras de defensa de su población. Desde el 2008, 4 veces que Israel tuvo que defenderse contra el ataque del Hamás, que toma la fuerza, el poder en Gaza en el 2006, como ustedes recordarán, y desbanca la autoridad palestina. En este caso fue únicamente la Fuerza Aérea, y nos comentaba este jefe de pilotos, el mismo piloto, que ellos sabían exactamente coordinadas de dónde tenían que atacar. Por supuesto, también nos contaba que cada vez que habían civiles que se detectan, porque todo el tipo lo está monitoreando, tienen que cancelar la operación. Pero lo que derribaron en forma masiva fueron más de 100 kilómetros de lo que se denomina por palestinos y acá en Israel también como el metro.
Seguramente alguno de ustedes estuvo en París y conoció el metro de París, ¿no es cierto? Sus subterráneos que son maravillosos. Bueno, los subterráneos, el metro de Hamas es la red del terrorismo militar de Hamas. Construyeron 150 kilómetros más o menos de túneles subterráneos. Este era también un tema que Israel sabía, porque desde Israel entra toda mercadería a Gaza y ingresaba cemento. Y en vez de que uno vea que la ciudad crece para arriba, la ciudad no crecía. Entonces el cemento ese iba a algún lado. Y lo hicieron en túneles subterráneos solamente como su único objetivo, la destrucción del Estado de Israel. Entonces tenían el arsenal militar, la preparación militar, distintos comandos, etc. Israel logró el jueves primero, porque el segundo jueves fue ya casi del armisticio, esto comenzó un lunes, Israel logró en una operación genial del comandante jefe del ejército de Israel, que la vio con tanta claridad, el bombardeo de una parte importante del metro, anunciando que estaba ingresando a Gaza con ejército terrestre. Entonces, la prensa mundial, algunos irresponsables, en vez de chequearlo, lo compartieron. Parte del liderazgo militar terrorista del Hamas se refugia en el túnel y en ese momento Israel bombardea el túnel. La abrumadora mayoría de esos 200 y pico de muertos reconocidos por el Hamas, pueden ser muchos más, fueron efectivamente terroristas palestinos. Israel gana la guerra militar en forma completa, al punto que la presión del Hamas para que se acabe comenzó antes. Israel primero dijo: vamos a terminar con la amenaza militar de estos 7 años de preparación. La última guerra había sido en 2014. 7 años Hamas estuvo preparando para destruir Israel. Israel acabó con esa infraestructura. Ahora, ¿va a traer eso paz? No, esto es un armisticio, únicamente un armisticio. ¿Van a haber otras guerras con el Hamas? Si el Hamas sigue siendo Hamas, por supuesto, porque Hamas tiene en su carta magna como objetivo principal la destrucción del Estado de Israel. Es decir, sería renunciar a ser ellos lo que son. Y ellos, para que esto se entienda, el Hamas tiene como hostages, tiene como rehenes a su propia población. Ellos tomaron a la fuerza la franja de Gaza. Ellos mataron a la autoridad palestina, a los líderes de la autoridad palestina, que eran los legítimos líderes de la franja de Gaza. Los mataron. Entonces acabaron con ellos y reprimieron y reprimen a cualquier oposición. Entonces, mientras que ellos estén en el poder y la autoridad palestina no logre restablecer su autoridad en Gaza, entonces vamos a seguir teniendo nuestros ataques. Lo que Israel logró es un armisticio, todavía lo sigue trabajando en sus condiciones, y lo que rogamos, lo digo seriamente, los israelíes, es que la autoridad palestina, y yo creo que con este nuevo gobierno hay quizás más esperanzas todavía, y también con la acción de Biden quizás haya más esperanzas, que la autoridad palestina logre el recontrol de Gaza, lo que significaría quizás el comienzo del fin del Hamas, pero te estoy hablando, esto es un sueño, ¿está bien? Es un sueño. No estoy diciendo, podría ocurrir, pero significaría un esfuerzo tremendo dentro del mundo palestino. Carlos, durante la guerra contra Hamas hubo violencia en todas las ciudades que llamamos las ciudades mixtas en Israel. Yafo, Lod, Ramle, Haifa. Explícanos, por favor, qué son ciudades mixtas. ¿Por qué no son todas las ciudades de Israel mixtas? ¿Y es una señal de discriminación por parte de Israel? ¿Se logró detener? ¿Qué pasa ahora? Bueno, América Latina tiene regímenes presidenciales todos. ¿Okay? No hay primeros ministros, etc. Que eso va a tener que ver con cuando hablemos un poquito de la política. América Latina, en general, hay una Euroamérica, algunos países que son básicamente inmigratorios, otra Indoamérica, que son países con alta posibilidad, población nativa, con europeos que se les sumaron. Cada país latinoamericano, con
estuvo basado en alguna forma en cierta identidad de un melting pot, en que todos nos mezclamos y hacemos un país nuevo. Y vamos a ser todos parte de esto. América Latina no entiende, por lo tanto, lo que significan minorías nacionales. Hay muchos países en el mundo que cuentan con minorías nacionales. China tiene varias minorías nacionales, completas, que tienen su propio idioma, que tienen su propia religión, costumbres diferentes, etc. Te dije China, como fue Yugoslavia, como sigue siendo ahora la división de Yugoslavia. Dentro de Croacia hay serbios, dentro de Serbia hay croatas y hay bosnios. O sea, siempre hay distintas minorías nacionales. ¿Por qué es tan importante explicar esto? Porque en países donde la ideología del melting pot no existe, es decir, donde hay mayoría nacional y minorías nacionales, el juego es diferente. Entonces, lo importante es respetar los derechos y la identidad de las minorías nacionales. Israel tiene varias minorías nacionales, la más grande de ellas, los árabes musulmanes. Hay también árabes cristianos, hay también drusos y cherquesos. Esos son sus distintos grupos, y beduinos. Son los distintos grupos nacionales dentro de Israel. Entonces, Israel, en respeto a ellos, permitió la autoconstitución de pueblos que son propios de ellos, ciudades que son propias de ellas, de ellos, etc. Y hay algunas ciudades que desde su constitución tuvo tanto a judíos como a árabes. Solo para que entiendas, en el-Fahem, que es la ciudad más grande árabe-israelí de Israel, musulmana en su abrumadora mayoría, con permanente contacto con el resto de Israel, por supuesto, con el resto de la Israel judía, cristiana, drusa, cherkesa y beduina. Toda la red educativa es en árabe. Es en árabe. Todas las costumbres, religión, es la de la mayoría de la ciudad. Es decir, Israel respeta la identidad nacional. Esto hay que entender que no solo que no es discriminatorio, sino que no se le impuso algo que no era propio de la minoría nacional, para entender esto primero. Pero sí hay ciudades que desde el comienzo puede haber una mayoría judía, pero ahí puede haber una minoría importante árabe musulmana o árabe cristiana, como Haifa, por ejemplo. Una ciudad como Lod tiene una mayoría judía, pero tiene una minoría muy grande árabe. Y en estas ciudades, durante la guerra de Gaza, jóvenes israelíes, árabes, musulmanes, en grupos numéricamente grandecitos, pero relativamente nada, salen a la calle y agreden entonces a israelíes judíos, linchan a algunos y hay 2 muertos judíos de esto. Y hay varios linchados. Un grupo de criminales judíos, de un grupo que se llama La Familia Jerusalemita, se va a se va a Bat Yam, y a un ciudadano árabe israelí, musulmán, que iba en su auto, lo rodean, lo linchan, el hombre se salva, pero lo golpean muy mal. En todos los casos estamos hablando, en todos los casos criminales. Yo lloré cuando hubo violencia judía hacia mis conciudadanos árabes, porque es algo que en Israel no existe, que no había. Y desde un lugar, acá si querés me pongo el sombrero rabínico, desde un lugar, desde mi judaísmo, esto es inconcebible. Pero estamos hablando de grupúsculos, en los 2 casos, grupúsculos que son violentos per se y criminales. En el caso de La Familia son criminales, hacen mucho daño, no solo árabes. La justicia de Israel, la policía de Israel al principio estaba abrumada, no sabía por dónde correr porque le fue difícil, pero hoy en día están casi todos presos, ¿okay? Y van a ser castigados por la justicia, porque Israel hay policía activa que funciona y hay poder judicial que funciona. Esta gente va a tener penas judiciales, ¿okay? Esta gente se va a ir presa. Pero sí tuvimos unos días muy complicados. Pero te voy a decir algo, Simón, que a mí me sorprendió. Horas antes
de que jamás tire los 2 misiles que tiró al área de Jerusalén. Yo vivo cerca, muy cerca de Jerusalén, a 12 kilómetros de Jerusalén. Mi esposa estaba en la casa y tuvo que salir corriendo. Nosotros vimos una casa que, como es nueva, bastante nueva, las casas nuevas tienen su propio refugio dentro de la casa. Un cuarto es un cuarto blindado, uno de los cuartos. Salió corriendo al cuarto y me escribe, me dice, te escribo dentro del mamad, se llama el cuarto blindado, porque acaba de caer una bomba cerca nuestro. 2 horas antes, 3 horas antes de esto, el gobierno que se constituyó anoche estaba casi constituido, estaba a punto de comenzar, ¿ok? Y comienza la guerra del Hamas y el gobierno se desbarata porque en ese momento distintas facciones de este gobierno, entremos un ratito más a hablar de eso, se encuentran confrontadas en posiciones que tenían que tomar por sus votantes. Es un milagro que días después de finalizar la guerra, que tomó 11 días, se puede rearmar un gobierno que tiene la derecha militante y tiene un partido árabe dentro como parte de gobierno. Es decir, que lo que me pareció a mí, a todos los menos importantes yo, lo que me pareció a los más importantes analistas políticos del Estado de Israel, que era que el Hamas había logrado dividir a la población de Israel, a los ciudadanos israelíes musulmanes, que estaban tan integrados con Israel, a separarlos nuevamente del país. Vimos pocos días más tarde que también en eso fracasó el Hamas. La guerra del Hamas, para contestarte toda la pregunta, fue un absoluto fracaso para el Hamas. Lo único que sí fue dramático para nosotros fue la guerra mediática, que ustedes la sufrieron en toda América Latina y en España, en donde Israel fue otra vez más demonizado, cuando lo único que hicimos fue una guerra de defensa de nuestros ciudadanos. Carlos, si nosotros intentáramos hacer un paralelismo con Argentina, que es un país de inmigrantes, ¿cómo funciona un país con minorías nacionales? Como te decía recién, con mucho respeto, respetando a estas minorías y permitiéndoles que desarrollen su propia cultura, su propio idioma, etc. Es decir, todos ustedes que han visitado Israel, me imagino que varios de ustedes estuvieron en Israel, si no, bienvenidos, les va a cambiar la vida, este es un país maravilloso. Los que fueron y de pronto veían un pueblo judío, un pueblo árabe, y ven fisonomías distintas. Los árabes israelíes son los árabes cristianos y musulmanes más cultos de Medio Oriente, los más cultos del mundo. Los más cultos significa con mayor cantidad de títulos universitarios. Los más exitosos en puestos, en grupos enormes, en puestos centrales, como te estoy diciendo, en la medicina, directores de hospitales, directores de departamentos completos de hospitales, grandes científicos, jueces de la Corte Suprema de Israel. Es decir, tienen una impronta en la vida nacional israelí maravillosa. Y estamos viviendo de verdad un momento, a pesar del Hamas, un momento extraordinario con ellos. Y desde ayer, aún más lindo. Carlos, desde aquí, desde la Golá, por supuesto que nosotros vemos lo que pasa en Israel con mucha atención y un poco nos inquieta porque no estamos acostumbrados a la dificultosa política israelí, que no es nada fácil de entender. Y quisiera preguntarte un poco acerca del nuevo gobierno de Israel, que para nosotros es el comienzo de una nueva era y con la salida de Netanyahu, que tiene muchos adeptos, y muchos que están en contra. Ayer, domingo, asumió como primer ministro de Israel Naftali Bennett, que cuenta solo con un 5% de los votantes de Israel. Explícanos cómo es posible, explícanos la diferencia entre el sistema parlamentario de Israel y el presidencial de América, de las Américas. Bueno, en general, en todas las Américas, de norte a sur, de Canadá hasta Argentina y Chile, estamos acostumbrados a regímenes presidenciales, 2 partidos grandes,
gana uno y se lleva toda la caja. Y acá sin ninguna apreciación de qué significa llevarse la caja, solamente digo que se llevan todas las fichas, también sin ninguna apreciación de eso. En Israel heredamos un sistema británico, que en Gran Bretaña funciona muy bien, porque también son dos partidos, es un sistema parlamentario. El que elige el primer ministro es el parlamento, es decir, el partido que tiene más votos es el que elige a su primer ministro. Lo que ocurrió en Israel, que tenía históricamente dos partidos, es que los grandes partidos se fueron fraccionando en partidos más pequeños. Y los partidos más pequeños, entonces, ¿qué es lo que hacen? Piden sus intereses muy puntuales. De lo que piden, te dicen, yo te doy todo lo que quieras, solo dame las 4 cosas que nosotros queremos para que hagamos coalición. En nuestro parlamento se llama Knesset y tiene 120 bancas. Para elegir al primer ministro, 61 bancas tienen que elegir, o la mayoría, una mayoría simple, tiene que elegir a ese primer ministro. O sea, tiene que haber más votos a favor que en contra. Ayer hubo 60 a favor, 59 en contra y una abstención. ¿Okay? Ayer fue... Ahora, para que sepan, no es la primera vez que un gobierno gana con 60 bancas. Así también ganó Itzhak Shamir del Likud en el pasado. ¿Okay? Entonces, que no digan, no, esta primera vez no es primera vez. La segunda vez que ocurrió. Y no es terrible que el país hoy en día esté más o menos dividido mitad y mitad. Pero ahora voy a hablar de este gobierno cuando llegue el momento. Pero explico primero el sistema. Entonces, lo que hay que lograr es llegar generalmente a 61 bancas. 61 contra 59, esta vez fueron 60 contra 59. ¿Cómo se llega? Sumando partidos. Como hoy están muy fraccionados los partidos chiquitos, cada uno pide cosas muy específicas, entonces tenés que sumar fuerzas y fuerzas y fuerzas. Y Netanyahu no lo logró por los últimos 2 años. Logró solamente en un periodo de un solo año y él mismo lo rompió. En fin, no logró armar el gobierno porque había una sensación en la mayoría de la población, que es una mayoría pequeña en términos de que hay otra minoría que es grande, que decía, el rumbo quizás no está mal, pero tu tiempo ya terminó. Por eso es que no lograba hacer gobierno Netanyahu. Quizás, digo acá, estas son cosas que cualquier historiador diría, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Quizás si hubiese habido otro candidato del Likud que no fuera Netanyahu, quizás el Likud lograba hacer gobierno. ¿Ok? Pero la figura de un líder que por 12 años está a la cabeza permanente del país, más 20 años como líder importante del país, y un líder que en los últimos años se ha comprometido personalmente con dificultades frente a la justicia, con lo que eso demanda en términos de tiempo, y en un país en donde la justicia existe y ya tenemos a un presidente de Israel, que es como la reina de Inglaterra, que es un cargo ceremonial, ¿okay? Que fue preso, y tenemos un primer ministro que fue preso, Katzav y Olmert, ¿okay? Porque la justicia que existe y la gente que hace irregularidades lo paga. Una parte de la población empezó a sentir que quizás Netanyahu, si bien seguía manteniendo con mucha seriedad muchos de los intereses más grandes del país, por otro lado estaba tomando ciertas decisiones por razones personales que podían afectar al presente y futuro del país. Entonces, este gobierno, este sistema, que es un sistema parlamentario, tenía que lograr una mayoría simple de 60 contra 59. Y finalmente esta vuelta lo logró. Pero otra vez más, en Argentina, por ejemplo, hay una primera vuelta, si uno logra el 51% ganó, si no, va a un balotaje, va a una segunda vuelta. Y el que gana por mayoría, cualquiera fuere, ya es el presidente, y ese presidente pone a todo su gabinete, a todos los ministros, un solo partido domina todo. Acá no es así. Acá cada subpartido que es parte de la coalición va a tomar una parte de este pastel.
y está en la sapiencia de la conducción de esa coalición el poder lograr que todos tengan cierto grado de satisfacción que sea mayor a su grado de insatisfacción, porque todo el mundo va a tener que ceder algo. Bueno, Carlos, me falta hacerte la última pregunta y quizás a lo mejor la más comprometida. El nuevo gobierno que asumió ayer en Israel, ¿vos creés que es mejor que el anterior? ¿Qué opinás? ¿Qué opina la opinión pública? ¿Cómo se siente el pueblo de Israel? ¿Se siente más inseguro? ¿Se siente más seguro? ¿Cree que va a ser mejor para Israel? Contanos un poquito lo que se siente en la calle, lo que se percibe en las redes sociales. Bueno, en una votación en donde los perdedores perdieron con 56, 54 bancas que habían reunido de 60 a 61. Y los que ganan con 60 más 1, porque son realmente 61, y que se abstuvo fue un berrinche. Por supuesto, las opiniones van a ser divididas. ¿Okay? Por supuesto van a ser divididas. Yo te quiero contar el gobierno que asumió, Simón. Voy a contarles quiénes están adentro. ¿Okay? Naftali Bennett junto con Ayelet Shaked dirigen un partido que se llama Yemina, un partido de derechas, un partido que generalmente criticaba por la derecha a Netanyahu, que es de derechas. ¿Okay? Otro partido se llama Yesh Atid, que es un partido de centro verdadero, que está conducido por Yair Lapid y que él fue la segunda minoría entre la primera minoría fue la de Netanyahu con Likud, la segunda minoría fue la de Yesh Atid con Lapid, con Yair Lapid. Y él fue realmente el que armó este conglomerado que conformó y conforma a este nuevo gobierno. Y que lo hizo con mucha sapiencia, y es un hombre que tiene mucha experiencia política. Él fue un periodista muy respetado en Israel, y es político desde hace ya una década exitosa. Él también fue ministro de Finanzas de Israel, y durante su labor en la finanza de Israel hizo algunas reformas que fueron extraordinarias para el futuro del país. Otro partido de derechas que se llama Tikva Hadashah, y lo conduce Gideon Sa'ar. Gideon Sa'ar es un likudnik, es una persona del partido de Netanyahu, que se hartó de que Netanyahu, cada vez que alguien levantaba la cabeza, se la corte, es decir, que no permitiera una conducción nueva dentro del Likud, un poco más joven y muy talentosa, de alguna forma demandando su propia continuidad en la conducción del partido, como que no hay otra posibilidad, ¿okay? Sin hacer crecer a su gente joven. Él se sale, Gideon Sa'ar, del Likud y forma Tikva Hadashah. Cajol Laván, el azul y blanco de Benny Gantz. Benny Gantz va a continuar siendo el ministro de Defensa de Israel, comandante general del ejército. Yo lo conozco muy bien, porque hace 1000 años salí con su hermana, sí, yo conozco a sus papás, lo conozco a él, conozco a sus 3 hermanas. Es un hombre maravilloso, con un corazón de oro, un verdadero patriota, y él pertenece a la centro-izquierda de Israel, al campo de Avodá tradicional. Avodá, conducida por Mirav Mijaeli, una mujer, una feminista verdadera, una mujer que va a luchar por los derechos de la mujer, que es algo fundamental por una sociedad tan abierta como Israel, que hoy en este nuevo gobierno tiene el 30% de mujeres como ministras. Meretz, de Nitzan Horowitz, que es el partido de la izquierda de Israel, militante, que va a hablar de derechos humanos, que va a hablar de los derechos de los distintos grupos sociales de Israel, que va a promover la igualdad de Israel. Él mismo también, un defensor de los derechos de la comunidad LGBT, él mismo es homosexual, y hablándose acá también de la pluralidad de este gobierno. Y Mansur Abbas, que esta es la gran novedad, como integrante del gobierno. Por supuesto, desde el día 1 hubo miembros de la Knesset, del Parlamento de Israel, que son ciudadanos israelíes, árabes musulmanes, árabes cristianos. Siempre hubo. Pero él es parte del gobierno, primera vez.
pero no es primera vez porque antes no hayan sido invitados. Primera vez porque siempre se negaron a participar, aunque hubo ya antes ministros árabes. Por ejemplo, uno de los ministros por parte de Meretz es árabe, ¿ok? Ya habían habido ministros árabes, pero nunca un partido árabe ingresó como tal al gobierno. Y esto te muestra entonces, Simón, mira este crisol. Yo anoche cuando vi la primera sesión del gobierno que tomó unos minutitos que comenzaron, acá me voy a emocionar, porque Bennett comenzó diciendo agradeciéndole a Dios por haber llegado a este momento. Yo también dije con él la braja, porque un gobierno tengo que sacarme un gobierno que combina a tantos grupos distintos de esta gran sociedad, es un gobierno de esperanza. No es solo unidad nacional, es de esperanza. Vos me podés decir, Carlos, se quedaron afuera los ultraortodoxos. Te voy a contestar, Simón, fueron invitados. Fueron invitados una vez, y 2 veces, y 3 veces, y 100 veces. Y ellos dijeron no solo con Netanyahu. Entonces, esta ha sido su decisión. Ahora, si me preguntás ahora como ciudadano israelí, ahora ya te estoy hablando, no te hablo desde el análisis político, no te estoy repitiendo lo que otros analistas traen, porque esto es lo que estoy haciendo con ustedes. En esta parte, la primera parte es mi expertise. Yo creo que es hora también de arreglar un poquito, corregir el funcionamiento de este Estado frente a la población ultraortodoxa, que tiene que salir más a trabajar de lo que trabaja hoy. Una parte muy importante mantenida en forma directa por el Estado, porque Torató o Manutó, porque se dedican a estudiar Torah, entonces el Estado tiene que pagarles por eso y nosotros con mis impuestos en mantener a familias de gente que está sana y bien, que podría trabajar. Y porque también es hora de que si yo tengo 3 hijos, mi hijo mayor, sargento primero de la Marina, mi hija es oficial del vocero del ejército, mi hijo menor es comandante de explosivos, es hora también que sus hijos también vayan al ejército. Y que no solo los míos y los de millones de israelíes como yo tengamos que vivir en la angustia de la guerra, y que ellos no tomen parte de responsabilidad en lo que también esto es el país en donde viven y del que disfrutan. Entonces creo que sí, quizás acá existen algunas oportunidades para algo mejor. Si me preguntas algo más, déjame que diga algo más sobre Netanyahu mismo. Este país tiene que estar muy agradecido a Benjamin Netanyahu por una cantidad enorme de logros durante su carrera política. Esto es innegable. Es un hombre de alta experiencia, profundamente culto y con muchos éxitos. El último, la compra tan rápida y tan insistente de las vacunas que hacen que hoy vivamos en absoluta libertad. Yo digo, nosotros vivimos en La La Land. ¿Okay? Te muestro ahora la calle, la gente está sin máscara, con vida normal. Se acabó. No hay pandemia ni se acabó. Se acabó. Hay 4 casos diarios, 3 diarios, 3, una cifra. Se acabó. No hay pandemia. Y esto se lo debemos al sistema de salud pública de Israel, que es extraordinario, pero al hecho de que él logra la compra tan rápida de vacunas. Y nuestro sistema logra rápidamente vacunar a todo el mundo con un sistema que es extraordinario a nivel mundial. Yo no sé nada, pero tengo un amigo que sabe mucho de esto y que me hizo comparación con el británico, con el francés, por supuesto con el americano, en fin. Israel está en número 1. Y entonces Israel lograba rápidamente vacunar a todo el mundo con su sistema que es excepcional. Pero había que comprar para eso las vacunas rápidas y Netanyahu lo logró. Entonces acá no hay que sacarle al César lo que es del César, ¿okay? No hay que sacárselo. Tenemos que estar agradecidos por todo lo bueno que hizo, pero sí creo, y no solo acá creemos muchos, y acá creemos mucho más del porcentaje que te dije de votaciones, que sí hay que limitar la cantidad de años que una persona debe estar en el poder, porque eso no es bueno nunca. Porque el poder, cuando es tan continuo por mucho tiempo, marea y hasta puede corromper. Carlos, muchísimas gracias. Fue más que clara tu alocución.
Te agradecemos profundamente de que hayas estado con nosotros. Desde acá de Amigos por Israel, nosotros le deseamos al nuevo gobierno de Israel, Hatzlajá, éxito, que puedan conducir el país con shalom, con paz, con justicia. Y la verdad es que eso es lo que nuestro grupo desea de Israel, que sea un país como el que es, cada vez mejor, cada vez más pujante, cada vez más grande y con más ingenio como el que tiene. Y por supuesto que sí, todos queremos visitarlo, queremos estar. Yo mismo, si Dios quiere, estaré pasando el mes de septiembre en Israel. Así que, bueno, que tengan todos una muy buena semana, sin antes invitarlos para pasado mañana, para el día miércoles, que vamos a tener una actividad muy interesante. Tenemos a la escritora Ana María Shua, escritora argentina, que va a hablar sobre Golem, fantasmas y relatos del folclore judío, donde va a incluir recetas de la Bobe, y va a estar entrevistada por Bettina Bensignor, autora de libros, poemas y relatos y artículos periodísticos y académicos. Así que a las 19 horas los esperamos, como siempre. Les mando un fuerte abrazo. Cada vez les voy a dar una buena noticia, se acerca más el momento en que podamos abrazarnos presencialmente y que estemos vacunados y que podamos hacer estas hermosas charlas que tenemos todos juntos. Carlos, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Shalom, Shavua Tov y que estemos muy bien. Muchas gracias. Chao.